Iglesia, es hora de alinearte con el reino. Enseñanzas de poder con el pastor Luis Carlos Figueroa. A través de nuestro hablar nos enlazamos, dice la palabra, te has enlazado con los dichos de tu boca. Dice, has enlazado tu alma. Entonces tenemos que decirle al Señor, decirle al Espíritu Santo que Él es hermoso y Él es el que está haciendo la tarea, enseñándonos, porque está preparando una iglesia santa, sin arruga, para presentarnos delante del Padre. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy atentos al Espíritu Santo, que Él está haciendo la tarea en nosotros. El poder de las palabras, hemos hablado mucho de esto, hemos venido hablando, que usted como hijo de Dios, hay mucho poder en la palabra, para bendecir o para maldecir. Nosotros estamos para bendecir a nuestras familias, a nuestro pueblo, donde quiera que estemos, siempre tendrá que haber una palabra de bendición, una palabra que edifique, una palabra que consuele. Hoy vamos a hablar de la necedad, del necio. Vamos a leer Proverbios 18:7. Para ustedes, ¿qué es necio? ¿Quién me puede definir qué es necio? Una persona que persiste en algo que le puede causar daño, ¿sí? Insiste en hacer lo que no es correcto. Hace su voluntad y no escucha. Terco, ¿sí? Con los caballeros que estábamos el viernes, sacábamos muchas definiciones. Ahí estaba nuestro hermano Hernando. ¿Qué dice Proverbios 18:7? Dice la palabra: la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Dice, la boca, vuélvelo a leerlo, por favor. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Yo leí en otra versión, dice, la boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. La boca del necio. Necio, por lo general lo encontramos en los proverbios. Cuando se dice que una persona es necia, casi siempre quiere indicar falta de sabiduría, ¿sí? Casi siempre quiere decir que es falta de sabiduría. Y algo que me llamó la atención con esta enseñanza es que para el necio está muy lejos alcanzar la sabiduría. Entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos alumbre con su luz y mire si en nosotros hay terquedad. Porque a veces hay la terquedad, hay la necedad, pero no lo reconocemos. No lo reconocemos. ¿Quién nos ayuda en este reconocimiento y que nos muestra nuestro estado espiritual? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso tenemos que estar aferraditos al Espíritu Santo. Él es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador. Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos y Él quiere ayudarnos y es la tarea que Él hace. ¿Sí? Porque Él quiere, dice la palabra, que el Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. No solamente salvación, qué bendición, porque somos salvos, pero Él quiere que disfrutemos de esta vida. Pero la necedad no lo permite. Miremos Proverbios 24:7. Alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Está alta la sabiduría, no la alcanza. No está al alcance del necio. El necio es indeseable. Al necio no lo quieren escuchar. El necio, por falta de sabiduría, se vuelve una persona indeseable. La sabiduría no está al alcance del insensato. Cuando se discuten asuntos importantes, no tiene nada que decir. Porque desprecia la sabiduría, desprecia la disciplina. Entonces, simplemente es lo que la persona quiere decir. Dice en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí?
Los caballeros, los que estuvieron, podrían decir hoy, nosotros estuvimos el viernes. ¿Sí? Pero siempre estamos aprendiendo. Nosotros tenemos que ser personas, hijos de Dios, enseñables para poder enseñar. Si nosotros no somos enseñables, a nosotros tampoco nos van a recibir. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser personas enseñables. Desprecia la palabra. ¿Cuántas veces hemos oído esa misma palabra? Están diciendo siempre lo mismo. Hay personas que toman nota. Había una hermana, doy gracias a Dios que no era de aquí, pero sí se le exhortó, porque decía, el pastor siempre está diciendo lo mismo, siempre está diciendo lo mismo. Pero muchas veces el Señor nos lleva a repetir lo mismo, porque no hemos aprendido la lección. No hemos aprendido y seguimos en ese estilo de vida que no nos lleva a ningún lado. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Nosotros tenemos el Padre de padres y Él nos aconseja, nos guía, nos enseña, nos muestra, pero no queremos oír. Y los que tenemos los padres terrenales, pues si no escuchamos, si no obedecemos al Padre de padres, Padre de los espíritus, no lo escuchamos, menos vamos a escuchar al que estamos viendo, al que está frente de nosotros. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Sí? Porque esa terquedad, esa necedad, que también entra rebeldía, no nos está llevando a ningún lado. Entonces, escuchar el consejo del Padre. Miremos Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Yo busqué aquí en otra versión, dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Vuelvo y lo leo. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. ¿Cuántos se gozan con lo que hacen? El necio se goza con su pecado, con su falta, y lo proclama. ¿Sí? Dice, pero que el íntegro no hace esto. Dice que goza del favor de Dios. Léelo. Es bueno leerlo en varias versiones. Los tontos no piden perdón por sus ofensas, pero los honestos buscan el favor de Dios. Imagínense, el necio tiene una cantidad de significados. Es mirarnos a nosotros, analizarnos nosotros mismos y mirar si estamos en ese rango. Si está. El necio, bueno, ahí vamos. Dice, el necio es contencioso. Proverbios 20:3. Entonces vamos mirando las características de la persona que es necia. Si entramos allí, tenemos que decirle al Espíritu Santo que nos ayude, pedirle perdón al Señor por no escuchar el consejo del Padre. Proverbios 20:3. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Es honra al que deja la contienda. Pero el insensato, ¿qué es lo que hace? Se enreda en ella, se mete en líos. El necio siempre se mete en líos. ¿Por qué? Porque siempre quiere tener la razón. Y siempre, él nunca termina una contienda, al contrario, a ver cómo la empieza. Llevar la contraria. Se va enlazando. Dice que ha enlazado, ¿qué? Su alma. Le ha puesto una trampa a su alma. Se va metiendo más en ella. Y lo triste del necio es que no se deja enseñar. El necio no se deja instruir. Cuando hay todo lo sabe, y cuando hay una persona necia y uno le va a enseñar, se vuelve enemigo.
¿Sí? Entonces, es mejor dejarlo quietico, como decimos, dejarlo en remojo, ¿sí? En oración, dejarlo allí. Es licencioso. El necio es licencioso. ¿Saben qué es licencioso? Es inútil, es desenfrenado, es libertino. ¿Hay dentro del pueblo de Dios estas personas? Cuando veíamos lo de la levadura de Herodes, que era mundanalidad, ¿sí? Y habla la palabra y dice que sigue a Cristo, pero sigue amando el mundo y participando las cosas del mundo. Aquí está el necio. Es inútil, es desenfrenado y es libertino. Hay veces, aquí mi hermano Harold, cuando van a esos juicios, ¿cierto? Esta persona es libertina, pues esta persona es una mujer sobre todo, ¿no? Se le aplica esa palabra, licenciosa. ¿Sí? Es de una vida licenciosa. El necio cae en esto. Necedad, estupidez. El necio es estúpido. Este nombre se halla 25 veces en el Antiguo Testamento, en el sentido de violar la ley de Dios. O sea que sinónimo de pecado. Lo que hemos venido compartiendo es que sinónimo de pecado. Proverbios 16:22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. ¿Qué es erudición? La sabiduría, el conocimiento. Cuando el necio tiene conocimiento, no es bendición. ¿Sí? Y ahí sí es cierto. Dice, para el Hijo de Dios, tener conocimiento es una bendición. Pero para el necio es mucho problema. No es de bendición. Ahora sí leamos Salmo 38:5. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Y como anda en locura, su conocimiento y todo eso lo lleva a hundirse más. En lugar de salir, se hunde. Por eso dice que enseñarle a un necio se vuelve enemigo. Y el necio siempre está en un mismo círculo, no sale. Siempre está dando vueltas en un mismo círculo y como que no entiende, no ve. Y está diciendo, no, es que eso está bien, estoy bien. Y no se deja enseñar. Entonces, por un momento, mire su vida, allí donde usted está. Mire su vida. Mire si hay algo de esto en su vida. A mí me llamaba mucho la atención, es que no escuchamos el consejo del Padre. Y lo aplicamos a los padres terrenales, sí, tiene que ver con eso. Pero si no nos sometemos a nuestro Padre terrenal que vemos, menos al que no vemos. Por eso está su palabra, por eso está el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, el que nos ayuda. Entonces yo digo, Señor, esta palabra, Señor, esta palabra que he oído, Señor, yo la coloco delante de ti. Enséñame, porque Él nos enseña. Dile al Espíritu Santo, enséñame. ¿Qué hace el necio? El necio, para que le crean, jura. Cuando una persona jura es porque no siempre dice la verdad, porque no le creen. El necio va entonces, ¿qué? A jurar, para que le crean. Y entonces uno oye decir, juro por mi madre, por mi familia, por yo no sé qué. ¿Sí? Entonces el que jura es porque no dice la verdad y necesita que le crean, necesita un respaldo. Yo buscaba aquí qué era jurar. Dice afirmar o negar algo, poniendo por testigo a Dios. Someterse solemnemente mediante juramento a los preceptos constitucionales, estatutos de las órdenes religiosas. Echar votos, blasfemias o reniegos. ¿Sí? O renegar. Jurar en falso. Afirmar con juramento a lo que se sabe que no es cierto. 6 años, imagínense. 6 años por jurar
falsamente, 6 años de cárcel. Entonces mire lo delicado que es. Jurar, vamos a, no me quiero detener mucho aquí, pero en el Antiguo Testamento se juraba, ¿sí? Mas sin embargo, miremos un momento, Génesis 21, 23 y 24. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y Abraham respondió, yo juraré. Entonces, Abimelech estaba diciendo a Abraham que le jurara, ¿sí? Que no los iba a atacar, que los iba a cuidar, iba a estar allí. Entonces, Abimelech tenía temor y entonces le dijo, júrame. En el Antiguo Testamento se usaba esto. Miremos Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando los espías que le dijo, bueno, nosotros vamos te dejo entrar, los escondieron y todo esto, y juró que cuando llegara el ataque y todo eso, ellos no iban a sufrir ese castigo. ¿Por qué? Por el juramento. Miremos Isaías 45:23, Sofonías 1:5. Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Está hablando el Señor. Sofonías 1:5. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Juraban por Dios y juraban por el Dios Moloc. ¿Sí? Entonces, imagínense esos juramentos que hacían. Jeremías 22:5. Yo no sé si aquí alguien jura también, hace falso juramento o jura simplemente por jurar. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. ¿Juraba quién? El Señor. Amós 4:2. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Dice que Él jura por su santidad. Entonces, el Señor es ¿qué? Veraz, es santo. Y si nosotros estamos en su presencia, estamos con Él con nosotros, seremos guardados. ¿Por qué? Porque Él es santo y Él juró y así es. Sed santos porque yo soy santo. Levítico 19:12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No juraréis falsamente por mi nombre. Lo que nos compartió el hermano Harold, ¿cierto? Da 6 años de cárcel el que jura falsamente. Ahora miremos qué nos dice el Señor cuando decimos que la luz se hizo carne, porque dice la palabra que Jesús es ¿qué? Luz, ¿cierto? Y la palabra del Señor se hizo carne. Miremos Mateo 5:33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, lo que estaba hablando ahora el hermano Harold, nosotros y el hermano, y la palabra nos lo dice, que nuestro hablar debe ser sí, sí o no,
No, porque cuando ya nos hablamos así, dice que mal procede lo que estamos diciendo. Es por la palabra, la gente nos tiene que conocer por la palabra. Este señor Londoño decía, qué bueno que quedaron estos senadores cristianos, porque ellos no van a quebrantar los principios. Entonces miren cómo nos tienen en el concepto que nos tienen. No nos vamos a dejar quebrantar, no vamos a ceder a esos principios y valores de que nos enseña el Señor en su palabra. Entonces él decía, qué bueno, porque con esto sí no van a poder ser radical. Es que el Señor ayude a estos senadores a ser radical, porque no han ejercido y ya les tienen un concepto, ya nos tienen en un concepto, ¿sí? Que somos radicales, no nos vamos a dejar mover, no vamos a cambiar los valores. Como dice, no vamos a vender la bendición no vamos a cambiar la bendición por un plato de lentejas. Entonces, el Señor sigue recalcando esto y vamos a Mateo 23. Dice en Proverbios que la necedad, que la insensatez, dice que la sabiduría se subió a un monte. Y la sensatez, el insensato también, la insensatez se subió a otro. Y la sabiduría gritaba, vengan, vengan. Y llegaba la gente a la sabiduría. Y la insensatez también en una loma, en un monte, también llamaba y también llegaban. ¿Sí? Entonces tenemos que tener el discernimiento de quién nos está hablando, quién nos está llamando. Entonces mire que ambas están en montes. Un monte de bendición o un monte de maldición. El monte de Sión o el monte de Olimpo, ¿sí? La maldad y la bendición. Entonces, como el Espíritu Santo es el que nos da esa vida, nos da ese discernimiento, entonces tenemos al Espíritu Santo para discernir dónde estamos. Mateo 23, 16 al 22. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Entonces mire cómo el Señor recalca esta palabra para que entendamos. Eran mentirosos habituales los fariseos. ¿Sí? Le dice, ay de vosotros guías de ciego, le está diciendo el Señor, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos su templo. No es nada. Él está en nosotros. ¿Sí? Dice, pero si alguno jura por el oro, del templo es deudor. Los fariseos les importaba más, pero no el templo. El que juraba por el oro se metía en problemas. Y estos eran los que predicaban la palabra. Eran los religiosos. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos dé ese entendimiento. ¿Sí? ¿Cómo estamos obrando nosotros? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Insensatos, ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios. Quien jura es el necio. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? El altar santifica todo. El altar, nosotros somos altar de Dios. Y por nosotros estar aquí, este lugar es santificado. Cuando usted está en su casa,
ese altar santifica tu hogar, santifica tu familia. Amén. Dice, o santifica la ofrenda. Nosotros somos la ofrenda del Señor y Él es el que nos santifica. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y porque lo habita, porque Él lo habita. Nosotros somos templo del Señor. Él habita en nosotros. Entonces, cuando Él habita en nosotros, ahí es donde tenemos que mirar que si somos necios. Si somos necios, difícilmente habita. Por eso la palabra dice que no le digamos necio al hermano, porque es templo del Señor. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado con esa palabra. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer lo otro. Entonces, ¿quiénes son los que juran? Los necios. Entonces, por un momento miremos nosotros, examinemos nuestras vidas, si juramos para que nos crean. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar verdad. Si nos comprometemos debemos de cumplir, ¿sí? Porque creemos que estamos caminando con el Señor. Creemos que estamos en la bendición, que no nos suceda como los herodianos, los escribas y los fariseos, que no nos pase como ellos, que creemos que estamos bien, pero nuestras vidas no lo están reflejando. Yo siempre digo la palabra de Hebreos 4:12, siempre, porque es una palabra que ha marcado mucho mi vida, porque dice que la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. Entonces, en mi vida tiene que haber cambios. Si no estoy cayendo en esta necedad. Tiene que haber cambios, porque la palabra es verdad. Y la palabra la hago viva cuando tengo al Espíritu Santo. Porque esta palabra sin el Espíritu Santo es una palabra muerta. Allí le invito a que incline su rostro y medite en esta palabra. Que cuando salgamos de aquí no se nos haya olvidado esta palabra. Si hemos jurado para que nos crean, si somos personas que no cumplimos lo que decimos, si somos personas que prometemos y no cumplimos. Y cuando llega un momento determinado, entonces caemos en esto de jurar para que nos crean. Pidámosle perdón al Señor por caer en esta necedad. Pidámosle perdón al Señor porque no le damos la importancia de vida a su palabra, donde está la dirección y la guía para nosotros. Si has menospreciado la enseñanza, si crees que sabes más que los demás, si has menospreciado, Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor. Oh, Señor. Oh, santo eres. Vamos a otro punto, que es el exagerar. Pero miremos cómo vamos con esto de exagerar. Tenemos la parte que es positiva, digámoslo así, y lo que es negativo. Exagerar es parte de mentira. A veces nosotros exageramos. Yo recuerdo que una mujer me decía, es que yo tengo que ir a, no, apenas la distinguía, y entonces me dice, es que tengo que ir a ver a mi bebé, tengo que atender a mi bebé. Entonces yo creí que era un bebé, y yo le decía, ay, venga, y lo dejó solo. ¿Y con quién lo dejó? Dice, no, es que es mi esposo. Y cuando íbamos a ver, sí, él se portaba como un bebé. Sí, no, la comida hecha no la servía, sí, no, esperaba que la esposa le pasara la ropa, todo porque se comportaba como un bebé, sí, y nosotros hacemos igual con nuestros hijos, sí, ya están bien grandes y les decimos nuestros niños, nuestros bebés,
le decimos bebés. Llegó un día una hermana y me dice, hermana, yo voy a traer a mi hija para que usted me ayude y me la aconseje. Y yo le dije, ¿qué le pasa a su hija? Dice, ella se enoja porque yo le doy comida al hermano. Ella se enoja porque yo le colaboro al hermano. Pero si son hermanos, son mis hijos, ¿cómo no le voy a colaborar? Y usted viera, vea, yo tengo que prácticamente esconder la comida para mi hijo. Y ella no ha podido entender. Y eso que, mire, y eso que ella conoce al Señor. Sí, ella conoce al Señor. El hermano no conocía, pero ella sí. Y entonces yo le dije, ya. No, vea, y usted viera cómo es con el hermanito. Y entonces, bueno, y ella me decía, y yo pensaba, y bueno, ¿y cómo es? Aprendí a no hablar antes de tiempo. Y yo la dejaba que ella hablara. Y yo le dije, venga, cuénteme, ¿y cuántos años tiene su hijo? Dijo, tiene 50 años. Por favor. Al hombre no le gustaba trabajar. Y la hermana era la que trabajaba y tenía que llevar el sustento. Y ella decía al hermanito, ay, pero es que mi hijito. Y yo le dije, no, señora, su hija tiene toda la razón. Sí. Entonces, a veces nosotros exageramos. ¿Sí? Mi niño, a mi esposo, aquí está Clemencia. Clemencia, ella me preguntaba, vea, ¿y cómo está Carlitos? ¿Sí? El pastor. Y cuando ella me da, ¿cómo está Carlitos? Yo pensé que me estaba preguntando por el hijo. Y era por mi esposo. ¿Sí? Entonces, son cosas que hablamos, pero yo sé que ella lo hace con mucho cariño. Pero a veces tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando y cómo aplicamos esto en nuestros hogares. El apóstol Pablo, leamos en Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo está hablando exagerado, dice que trabajaba de noche y de día, no descansaba, pero no es que no descanse, él estaba hablando de esta manera para hacernos entender de que él no era gravoso para la iglesia, para el pueblo, él trabajaba, no era carga, él está hablando de esa manera, ¿sí? Él está exagerando, diciendo que trabajaba de día y de noche, pero era para enseñar que no era una carga, que el líder, si puedo decir la palabra líder, el que está al frente del pueblo de Dios, es una persona cuando es responsable, trabaja arduamente y está en esa comunión con el Señor, pidiéndole al Señor que ilumine, que abra los cielos, que nos muestre cuál es la necesidad del pueblo. El apóstol Pablo, eso es lo que él está diciendo, ¿sí? Trabajo para no ser gravoso. Hay que ser diligente. Hay que ser diligente en la obra del Señor. Hay que ser diligente en todo lo que hacemos. Recuerde que estamos hablando que damos ¿qué? Testimonio. Que damos testimonio. Miremos 2 de Tesalonicenses 3, 8 y 9. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dice, no comimos el pan de balde, ¿sí? Trabajaron. Y él está hablando es para que se trabaje, que no ser gravoso, y cuando esto lo aplicamos a la congregación, a la familia, ¿sí? ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Sí? A veces, como estamos hablando de exageración, ¿sí? A veces las mamás o los papás exageramos. Ven esa pobre mamá, haga una cosa, haga la otra, y haga la otra, y el niño de 20 años, ¿sí? No puede pararse a servirse su comida, ¿sí? No puede echar la ropa a la lavadora,
no puede hacer nada el niño. Eso es exagerar, eso es exagerar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. ¿De ser qué? Ejemplo. Ser ejemplo. A veces en los hogares el papá se sienta a que lo atiendan y la esposa, muchas veces la esposa trabaja, ¿sí?, por fuera y tiene que llegar a atender el hogar, atender esposo, atender hijos y el esposo no mueve una uña. Entonces, ¿qué hacen los hijos? Igual. Claro que también cometí errores con mis hijos porque yo decía que no hacían las cosas bien, entonces me gané que no me volvieran a ayudar. ¿Sí? Entonces ya eso es otro asunto. Es dar ejemplo. Entonces, ¿para qué? Para no ser gravoso. Es como exageramos nosotros. Había una hermana, lo digo porque me ha permitido decirlo, por eso lo digo abiertamente, ella me ha permitido decirlo. Una hermana que se levantaba, hace su almuerzo, hace todo, y a veces podía venir, a veces no podía venir. Y yo le decía, hermana, pero ¿qué le pasa? Ella llegaba, pues sí, azarada, y bueno, ¿y qué pasó? No, es que vea, yo estoy aquí, pero yo me tengo que ir temprano, porque antes de las 12. ¿Y por qué? Porque es que yo tengo que servirle la comida a mis niños. Volvemos otra vez lo mismo. Y yo, ay, bueno, ¿y usted por qué no trae sus niños? Me dijo, no, es que ellos no quieren venir. Ah, ¿y cuántos años tienen sus niños? 18, 22. Eso es exagerar. ¿Cómo estamos exagerando? Yo un día estaba regañando a mi hijo Diego, yo no sé qué era que le estaba diciendo, lo estaba regañando, y llega y me dice, mamá, te cuento que tengo 25 años. Y yo dije, ay, sí, mi hijo, sí, que a veces se nos olvida que ya son adultos y los seguimos tratando como niños. Entonces, a veces se nos olvida que son adultos y le traemos problema a nuestros hijos y nosotros también nos metemos en problemas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que no seamos, ¿qué? Gravosos. No quiere colocarle cargas a nadie. Y nosotros diríamos, ni a nosotros. Miremos 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea que si alguien le ha causado tristeza a Pablo, él decía que por no exagerar le había colocado a todos. Yo les coloco un ejemplo, el pastor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de que ha habido algo negativo con el pastor, ¿cuántos se sienten? ¿Cierto? Porque ustedes conocen al pastor, ¿cierto? Y no, la hermana dice, y no es exageración. ¿Sí? Vivimos inclusive un problemita así, pero gracias al Señor, ¿sí? El Señor siempre, como dice, nos defiende. El pastor siempre dice, yo no me defiendo, el Señor me defiende. Y gracias al Señor siempre ha sido así. ¿Sí? El Señor siempre, después sale a la luz, las cosas son aclaradas. Queda en vergüenza el que habló, el que dijo, ese es el que queda en vergüenza. Dice entonces, para no exagerar y por no cargaros. Es decir, no traer carga. Y podríamos hablar de muchos ejemplos de exagerar. Cuando hablamos, dice que nuestro hablar debe ser sí, sí o no, no. Hay una palabra que dice que es la hipérbole, ¿no? A veces el Señor la usa en la palabra, pero para darnos una enseñanza espiritual. Las parábolas son para darnos enseñanzas espirituales. Un compromiso sin evaluación. ¿Cómo es el compromiso sin evaluación? A veces nosotros nos comprometemos si lo podemos hacer.
A veces nos comprometemos a hacer algo y no somos íntegros. Entonces se meten problemas, porque ¿a qué? Entra a mentir y entra a hacer cosas que no son. No hay integridad, un compromiso sin evaluación. Entonces siempre yo debo tener a alguien que me evalúe. Yo debo tener a quien rendirle cuentas. Nosotros hablamos con el Señor, pero cuando somos necios, no sabemos si hay integridad, porque como es a nuestra propia manera. Entonces cuando yo tengo a alguien a quien le doy cuentas, entonces me va a evaluar. Es un compromiso. En ese compromiso tiene que haber evaluación. Por eso nosotros como pastores, la gente conoce nuestras vidas. Dice la palabra que somos cartas leídas. Yo no tengo secretos. Yo hago un compromiso con mi Señor. El compromiso es con el Señor y por lo tanto tengo que estar en santidad. Esa responsabilidad que tenemos. Porque es que nosotros, precisamente por haber necedad en nosotros, pensamos que, por ejemplo, con el grupo de alabanza, voy a anotar los de la alabanza que estoy más con ellos, ¿sí? Yo doy gracias al Señor porque el Señor ha hecho una tarea hermosa, el Espíritu Santo ha hecho una tarea hermosa en mis hermanos de la alabanza. Y ya no hay que estar atrás de ellos, decirles, vea, la palabra, esto, lo otro, no. Ellos se volvieron ya responsables porque tienen que ser íntegros delante del Señor. Es una necedad que yo aquí parada delante de ustedes esté en pecado activo, porque traigo maldición y la bendición se estanca. Usted como hijo de Dios, si usted tiene un pecado activo, usted no lleva bendición a su casa, lleva muerte a su casa, ¿sí? Entonces, lo de la alabanza, ¿sí? Todos tenemos que ser adoradores, todos. Pero ellos están allí para abrir los cielos. Y ellos saben que tienen que ser íntegros, porque el Señor no se queda con nada, ¿sí? Entonces vemos su gloria reflejada en nosotros, en el pueblo de Dios. Entonces mire qué delicado es. El hermano que está sirviendo, él tiene que estar en santidad. Si el hermano que está sirviendo está en pecado activo, está trayendo problemas a la congregación, ¿sí? Así sea la tarea que creamos que es más pequeña. La hermana que nos colabora aquí, teniéndonos limpio, bonito este lugar, si está en pecado activo, no hay bendición, no hay bendición. Y por estas palabras, mucha gente no está aquí, ¿sí? A la gente, lo que decía mi hermano Harold, no le gusta que le digan las cosas. Y cuando se ha llamado la atención, yo mejor me voy porque en tal parte, en tal otra, a mí no me dicen nada. Ahí se queda, se van rebeldes. No, y una hermana, si puedo llamarla hermana, me decía, yo me voy porque allá no me conocen. Y yo, tienes toda la razón, allá no me conocen. ¿Sí? Entonces, ¿eso es qué? Necedad. Entonces, muchas veces nuestras vidas se estancan por ser necios. Un pecado activo, el que roba y está robando, el que está en adulterio, ¿sí? Es casado y tiene otra, o ella tiene otro. No, eso es pecado activo. El que miente a toda hora, pecado activo. ¿Sí? El que no deja su pecado, no se aparta del pecado. Por ejemplo, todos para nosotros, todos es esta palabra, la adoración y la alabanza. ¿Qué estamos escuchando? Yo le digo a mis hermanos, a veces yo le decía al pastor, yo creo que me va a tocar hacer como en algunas empresas, ¿sí? Pero no me gustaría llegar hasta allá. Como en algunas empresas, que le muestren el Face. ¿Ah? ¿Y cuántos? Yo he oído de empresas que lo hacen y eso les cuesta que no los reciban. Como hijos de Dios, ¿qué estamos colocando? Yo no estoy ahí, no me gusta eso. Pero yo oigo decir, ay, vea, hermana, ahí está fulanita de tal y está diciendo que qué tristeza. Digo yo que la hija de Dios. Es que estamos escribiendo. ¿Cuál es el estado de ánimo? Ahí se está mostrando quién es. Usted puede poner aquí la carita de yo no fui, pero el Señor sí sabe. A uno le dicen los hermanos, no, es que a mí me da tanta pena con usted.
Ay, hermana, hermano, es que nos da tanta pena, es que a mí me da, yo no le he dicho por la pena que me ha dado y porque no le da pena con el Señor que sí lo está viendo. Al fin y al cabo yo no puedo hacer nada. Pero quien le da su bendición, con él es que hay que darle pena. Juicio sin misericordia. ¿Cómo será esto de juicio sin misericordia? Que uno puede caer en lo mismo. ¿Por qué juzgas a tu hermano y tú haces lo mismo? La gracia del Señor. Él nos ha guardado. La gracia del Señor nos ha guardado. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Porque a veces somos más severos que Dios. Porque nosotros no sabemos si de pronto vamos a caer en lo mismo. O tenemos hijos. Yo recuerdo que mi papá, cuando estábamos jovencitas, mi papá criticaba. Y mi mamá le decía a él, cuidadito, que usted tiene cola, le decía. Usted tiene mujeres y tiene varones. Tener cuidado con lo que decimos. Si vemos alguna situación que no está bien, debemos orar. Y si nos da la oportunidad de hablar, hablamos y exhortamos y ayudamos y colaboramos. ¿Sí? Juicio sin misericordia. Que el Señor nos libre de esto. Dice, exponer la manera en que se puede aprender a hablar en sabiduría. Vamos a leer primera de Samuel 25, del versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que estuvimos con ellos apacentando los ganados. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 ramos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Dejémoslo hasta allí. Dice que Nabal era un hombre insensato, un hombre necio, donde los hombres de David le habían ayudado a cuidar el ganado, que no se lo robaran, que no lo mataran, y habían estado allí todo el tiempo.
Llegó el momento en que ellos necesitaron que les diera comida. ¿Y qué dijo Nabal? No los conozco. ¿Y quién es David? Pero sí sabía, ¿no? Porque huye de su amo, huye de los reyes. ¿Sí? ¿Quién era David? Él sí sabía quién era. Pero la negligencia de él, la necedad de él, yo que no lo conocía, que le había tendido la mano. ¿Eso es ser qué? Insensato, ser necio. ¿Y qué dijo David? No quedará ni un varón en esa familia. Y se alistó con sus hombres porque no iba a quedar absolutamente ningún varón. Pero alguien fue y le dijo a Abigail, la esposa, una mujer sabia. No fue a enfrentarse al esposo. ¿Por qué no se enfrentó a su esposo? Porque era necio. Abigail, una mujer sabia y entendida. Y llegó y dijo, había que salvar. Y alistó la comida, alistó todo y se fue para donde David. Y David aceptó lo que ella le trajo y entendió y comprendió. Y era una mujer sabia y entendida. No se enfrentó a su esposo. Solucionó el problema porque tenía la sabiduría del Señor. Usted y yo tenemos sabiduría. Nosotros tenemos a Cristo y como tenemos a Cristo tenemos sabiduría, porque Él es sabiduría. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos las situaciones? ¿Cómo las estamos enfrentando? ¿Cómo le ayudamos a otros? ¿Nos enfrentamos, discutimos, peleamos o tomamos de la sabiduría del Señor, de la gracia del Señor para solucionar las situaciones, los problemas? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Somos rencillosos? ¿Sí? Como dice, el necio siempre está buscando la contienda, no la deja. El necio cree que todo lo sabe. Es como, ¿qué actitud vamos a tener frente a estas personas? De Abigail tenemos un ejemplo. No se enfrentó a su esposo. Ella salvó que todos se murieran. Y Nabal dice que se murió. ¿Sí? Jehová hirió a Nabal. No nos quedamos sin la reprensión del Señor. No crea, mi hermano, que lo que usted hace a escondidas, cuando no hay integridad, se va a quedar achiquietico. No. Dios nos da la oportunidad. Dios nos da la oportunidad para que cambiemos esas situaciones. Él nos ha dado todas las herramientas. Si nosotros no podemos vivir una vida en abundancia, es porque no conocemos al Señor. Les invito a que se lean todo este pasaje de 1 Samuel 25 y lo analicen, y es de mucha enseñanza. Entonces, el no querer vivir esa vida que el Señor nos da es de necios. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Y ahí donde usted está, Padre, te doy gracias, porque esta palabra no vuelve vacía. Señor, esta palabra cumplirá el propósito por el cual tú has permitido, Señor, que haya sido enseñada. Señor, que tomemos lo que el Espíritu Santo quiere cambiar en nuestras vidas, porque tu palabra renueva nuestra mente. Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nosotros. Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Que nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Que seamos personas confiables, como hijos de Dios. Seamos testimonio, seamos luz. Ahí donde usted está tiene la oportunidad de hablar con el Señor, pedirle perdón por las cosas negativas, por el pecado, por que muchas veces queremos ser más buenos que Dios, donde con nuestra actitud no dejamos que el Señor obre, que el Señor abra nuestros 5 sentidos, nuestro entendimiento. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor,